En abril de este 2024 estuvimos paseando por Málaga y un día se lo dedicamos al Caminito del Rey. Una forma de llegar es tomarse el tren desde Málaga hasta la estación El Chorro. El ticket lo compran al interventor porque no lo venden en las máquinas. Cuando llegan a la estación, luego de una hora aproximada de viaje, allí mismo hay buses que los llevan hasta el acceso, en un trayecto de no más de 20 minutos. El tren solo tiene una salida por la mañana y una en la tarde, así que deben calcular bien los horarios. Luego de haber ido, les podemos decir que si tienen vehículo propio o la posibilidad de alquilar uno, es mucho mejor. Se manejan de manera más fácil, a sus tiempos y sin andar a las corridas. A lo largo de este corto camino vamos a poder ir viendo distintos paisajes y algunos tramos del trekking. En el lugar donde nos deja el bus hay baños, que son los únicos hasta el final del recorrido, un kiosco y un pequeño restaurante. Les recomendamos llevar agua y algo para comer que sea fácil, un sándwich, barritas energéticas, fruta, etc. Bueno, seguimos en Málaga. Esta vez vamos a hacer el trekking del Caminito del Rey. Estamos entrando por el acceso, es un túnel. Vinimos en tren hasta la estación del Chorro. De ahí nos tomamos un ómnibus, autobús lanzadera le dicen ellos. Hay dos entradas, una hay que caminar 2 kilómetros, casi 3. 2.7 kilómetros, o la que estamos haciendo nosotros, que es 1.5. ¿Por qué elegimos otra? Porque el trekking en sí después son casi 7 kilómetros. Entonces decidimos guardar un poco de energía para después poder hacer tranquilos el trekking. Y la entrada es muy linda. Es por un túnel en la montaña. Tiene estas pasarelas de madera con unas lucecitas muy tenues. Así que bueno, se ve la luz al final del túnel. Se ve la luz al finalito. Nunca mejor dicho. Y bueno, ahora caminamos un poquito más hasta la entrada, donde nos van a dar los elementos de seguridad y arrancamos. Al salir del túnel nos queda una pequeña caminata por un bosque con unas vistas hermosas. Deben llegar al puesto de control un poco antes de la hora en que dice su entrada. Así los pueden organizar, aunque siempre hay atrasos, tampoco importa mucho.
Después de un atraso como de 1 hora, arrancamos con el Caminito del Rey. Vengan con tiempo porque no está bien organizado. Si vienen excursiones, siempre pasan antes las excursiones, los grupos de colegio. La verdad que en organización no se lleva un 10, pero estoy segura que merece la pena igual hacerlo. Así que vengan con tiempo y con paciencia. Nosotros habíamos sacado entrada con guía, el autobús lanzadera que le dicen ellos, que es propio de aquí, se atrasó. Por ende llegamos más tarde de la hora que teníamos y uno de los organizadores fue lo que nos comentó de que habíamos llegado tarde y bueno, le tuvimos que explicar y nos empezaron a dejar siempre para atrás, hasta que finalmente decidimos hacerlo sin guía, porque si no teníamos que seguir esperando a ver cuándo había hueco en alguna de las siguientes visitas guiadas. Así que si realmente lo quieren hacer con guía, vengan con mucho tiempo. Sepan que desde Málaga, si no vienen en auto como nosotros, que venimos en tren, van a llegar sobre la hora y les puede pasar esto. Así que ahora es momento de disfrutar. Nosotros habíamos sacado entrada con guía, la cual nos costó 18 euros, pero al final ingresamos por nuestra cuenta, porque por los atrasos debíamos seguir esperando y no íbamos a llegar a alcanzar el tren de vuelta a Málaga, que el último era sobre las 16 horas. Ojo a quien tiene vértigo, está muy protegido, acá no nos podemos parar, donde están estas marcas naranjas, la gente igual se para, siempre hay alguien que desobedece las órdenes. En todas estas zonas naranjas no se puede parar, porque hay desprendimientos de rocas. Vale la pena, sin dudas que vale la pena. Recomendaciones otra vez: ropa y calzado cómodo, un abrigo. Está fresco acá arriba, hace viento. Nosotros no trajimos abrigo porque estos días ha hecho mucho calor y pensamos que bueno, iba a ser igual, pero no. Y claramente no es un paseo para personas con movilidad reducida, para personas con vértigo. Bueno, eso ya lo maneja cada uno. Y no se puede acceder, tengo entendido, eso lo pueden ver bien en la web oficial, con niños menores de 8 años. Las entradas se compran de forma anticipada en la web. Les dejamos el enlace. El muchacho ese que estaba ahí con un casco rojo es funcionario de aquí del Caminito del Rey, que bueno, están apostados en varios lugares durante el recorrido por las dudas, si pasa algo. Al comienzo les dan una serie de recomendaciones de seguridad y un casco que lo deben llevar todo el tiempo, porque pueden haber desprendimientos de piedra. Deben llevar calzado y ropa cómoda, un abrigo liviano si no es pleno verano, ya que hace frío en las partes altas y hay viento. Al trekking no pueden acceder menores de 8 años y aquellos de entre 8 y 18 años deben estar acompañados siempre de un adulto. ¿Qué es el Caminito del Rey? El Caminito del Rey es un trekking en el desfiladero de los Gaitanes en Málaga. Tiene unos 8 kilómetros de largo y no es accesible. Las pasarelas son muy angostas y están suspendidas en las paredes de la Sierra de Uma a 300 metros de altura. El Caminito del Rey se construyó en 1905 y en algunas partes podemos ver aún las antiguas pasarelas. La idea de la sociedad eléctrica era conectar 2 saltos de agua, el Gaitanejo y el Chorro.
esta imagen se ve perfecto uno de los antiguos puentes. ¿Vieron que les comentábamos sobre las pasarelas antiguas? Bueno, esta es una de ellas. Si bien el caminito es muy popular, se puede hacer de forma tranquila, pueden pararse, hacerse bonitas fotos, tomarse el tiempo para contemplar el paisaje. Vale la pena. El Caminito del Rey se llama Caminito del Rey porque en el año 1921 el rey Alfonso XIII inaugura esta obra y hace todo el camino que se había construido. De ahí el nombre, Caminito del Rey. Aquí vemos más pasarelas. Con el paso del tiempo, este camino se dejó de usar y se fue deteriorando. En el Caminito del Rey, vamos llegando, me parece, a la recta final. Allí pueden ver abajo, de donde está la gente, las antiguas pasarelas por donde venían los trabajadores. Aún estando deteriorado, igualmente escaladores y personas aficionadas accedían a pesar del peligro que representaba. Por esto se hizo uno de los lugares más famosos para escalar. En el año 2014 se inició la restauración y hoy se puede recorrer de forma muy segura. Las vistas realmente son impresionantes. Parece que esas paredes enormes de piedras se nos vienen encima. Pero no teman, es muy seguro. Aquí nuevamente pueden apreciar las antiguas pasarelas y el estado en el que están. En algunos puntos se van a encontrar con este tipo de miradores, pero si están llenos de gente, no se detengan. Les aconsejamos que sigan su camino. Desde todos lados igual van a poder obtener maravillosas vistas y hermosas fotos.
cerró fuerte la cámara. ¡Opa! Chao. Hola, hola. ¡Opa! Ahí sí que hay vientito. Hay viento. Sukundum, sukundum. Se mueve. Ah, zafamos. Zafamos, zafamos. Y ahí está. Aquí estamos en uno de los puntos más altos del caminito, el puente colgante. El puente tiene 15 metros de longitud y un suave balanceo gracias al viento, por lo cual a aquellos que sufren de vértigo les recomendamos no hacer este trekking. El río que atraviesa el Caminito del Rey es el río Guadalhorce o Guadalhorce. También, como vemos allí al fondo, se pueden apreciar algunos puentes. Esos puentes actualmente tienen las vías férreas del tren que llega hasta allí y a las ciudades más cercanas. Las vías de tren se construyeron para sustituir el antiguo Caminito del Rey, que son esas pasarelas que se veían abajo de las que estamos nosotros, medio derrumbadas. Se utilizaban para transportar a caballo, en mula, en otros tiempos en bicicleta, hasta en moto. Llegó una época para pasar, para hacer este trayecto. Y bueno, luego fue sustituida esa pasarela que vimos por estas vías del tren y se construyeron las nuevas solo como atractivo turístico. Pero imagínense lo que era ir por esas pasarelas. Comenzamos el tramo final, el descenso hacia la salida. La salida es por un lado distinto al que entramos. A unos 500 metros hay baños nuevamente y una zona con mesas y algunos servicios de comida. Desde allí se camina nuevamente una media hora hasta la estación del tren. Recién vimos pasar un tren, así que esas vías son las que se utilizan para el transporte regular. Y seguimos bajando. Un ejercicio muy bueno para las piernas y muy cansador también. Quienes fueron en auto, una vez en la estación del tren, se toman uno de los buses y los llevan nuevamente al estacionamiento. Bueno, estamos almorzando y tenemos, como siempre, una clienta. Una clienta, mira. Oh, una clienta. No va, oh.
Intuyen que a nosotros nos gustan los perritos. Se lo comió la perra. Pero bueno, está con esta carita no tengo problema. Bueno, se terminó. Recomendamos ampliamente a aquellos que puedan, que se sientan físicamente capaces, hacer este trekking. Realmente vale la pena, no es pesado para nada y es muy disfrutable. Si tienen un tiempo extra en Málaga, no lo duden, no se van a arrepentir. Hasta la próxima.